Javier, Laura Sachalo, Yabak, the Chakashikun, Yen and Anchi, Stelaichi. As I don't, she chelanes, quisia. Siempre como que las mujeres son muy señaladas por el hecho de ser mujer, que es más delicado y más, si ya te casaste, no te puedes separar. Si ya te casaste, ya te pidieron, es como, ya te compré. Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues te crees, vine a dar gracias a Dios por el día de hoy. Ahorita pues voy rumbo al mercado. Ay, voy a ver qué encuentro para almorzar porque en la casa pues me están esperando. ¿Va a cocinar hoy? Así es. ¿Y no la puedo acompañar? Bueno, si gustas, vamos. Bueno, vamos. ¿Desde siempre usted ha venido al mercado de Tlacolula? Ajá, Siempre. siempre. ¿Y a usted qué le enseñó a comprar? Como a escoger cuál era lo que... Pues porque antes mi mamá nos traía y es ahí donde nosotros veíamos cómo ella compraba las cosas y cómo nosotros podíamos comprar. Balanç lechujo. 5 pesos. Bechti, estoy bechti. Y sigue la estoy, techo y can, culacho. Pues miren, llegamos al área de panes, pero esta historia se los contará alguien más. Nare la dali, nare una shirjakin den la nyude, nare rus baluish nana na shani huna, danun den rikin den balash den hits rikin den zil rikin den platiech, irate de nirulo baluish nan den shani kin den la nyude, desde beach den balui de danun den, ni den halabash de hiet kembe hidet, shana ni rakin den irate ni raklonya ni rien den pardanun den. Chi hidet tanun den naden buen shatan hidet trulisa nare cabeza halnaban stein hidet stios te hidet. Si nos puede platicar un poquito, ¿qué le enseñó a usted a cocinar? Bueno, parte de lo que he aprendido dentro de la cocina ha sido gracias a mi mamá. Mi mamá pues prácticamente no aprendió ni con su abuela ni con su mamá, ya que ella fue huérfana desde muy pequeña. Acaso 1 año y 5 meses me dice que tenía cuando ni siquiera conoció a su mamá. Entonces parte de lo que ella aprendió fue gracias a sus hermanas que le enseñaron y su cuñada y parte de su de una familia más cercana ahí. Pero aparte de eso mi mamá siempre nos inculcó esa parte de aprender, porque ella pues tiene el sentir, ¿no?, de que no se pierda esa parte de nuestra gastronomía o nuestro alimento del día a día, de cómo nosotros lo podemos comer o cómo nosotros podemos utilizar todos los productos que derivan del campo. Una historia muy bonita. ¿Y dónde nace esa inspiración? ¿Qué es la que le inspira? Bueno, la inspiración nace cuando mi mamá, yo soy artesana, trabajo los tapetes de lana, bueno, trabajaba más bien dicho los tapetes de lana, ¿no? Y mi mamá siempre creo que miró ese lado, que yo tenía mucha pasión por la cocina y siempre me invitaba allá porque ¿por qué no salía yo a cocinar o algo así? Al principio empecé a cocinar en la casa como toda ama, ¿no? Posteriormente fui cocinando, pero no precisamente para la comunidad, sino que yo lo vi como una fuente de ir a vender. Entonces yo empezaba a vender en una escuela, como taquitos, como cositas así también muy propias que los niños pueden degustar. Ahí no metíamos golosinas, no había golosinas. Posteriormente, después de eso, ya fue que empiezo en el 2013 a cocinar más, porque en esa parte me inspira mucho ver a mi mamá, cómo ella se esforzaba cada día por querer salir adelante y luego ser parte de esas mujeres que puede decir yo puedo, yo lo hago. Entonces mi mamá siempre fue de las mujeres que siempre nos dijo, no tengan miedo a los límites. Ustedes rompan esos límites y pueden hacer muchas cosas más. Sean observativas, aprendan,
si algo no les gusta, justamente por la comida, ¿no? Ella es de muy buen paladar, que si lo pruebo y no está bien, ¿qué voy a hacer? Volver a repetirlo, volver a hacerlo. Y entonces ella me inspiró mucho en esa parte y como que me dio esa confianza de decir, yo lo puedo hacer, ¿no? En el 2013 yo inicio con una secundaria técnica en el cual a mí me invitan como parte promocional de la comunidad. Entonces, ¿qué me hago? Me uno a los artesanos de aquí y ahí voy y presento 3 platillos, que es el higadito, el mole negro y la cegueza. Nada más para mí pues fue como un momento de presentación y de poder apoyar. Pasa el tiempo, mi mamá quería invitar a otras personas a ver su trabajo y de esa manera invita a la autoridad municipal, ¿no? Pero ella para entonces hace un mole, prepara un mole. Entonces a mí me pide que yo vaya a ayudarla, pero pues más sin embargo yo no sabía cuál era en sí la intención de ella de decirme, tú puedes, ¿no? Entonces ese día yo recuerdo preparamos el mole juntas y cuando las personas empezaron a probar el mole, a mí me dicen, qué mole más rico. ¿Quién lo preparó? Mi mamá, sin dudarlo, dice, mi hija. Sí le había ayudado a preparar, sí sabía yo hacer el mole, pero yo sentía en ese momento que no me quedaba el sabor como a mi mamá le quedaba. Sentía yo el sabor más rico que mi mamá preparaba. Y por un momento a mí me entra el miedo, como todo, ¿no? Pues me entra el miedo y digo yo, pues si yo no hice completo todo. Y entonces me dicen las personas, ¿usted sale a cocinar? Y mi mamá, sí sale a cocinar. Sí cocinaba, pero nunca había cocinado de un volumen grande, ¿no? Para entonces, a la siguiente semana, a mí me pide la autoridad municipal de mi comunidad, que fue los primeros que empezaron a tener como que esa confianza en mí, y que también ahí fue que donde perdí yo el miedo. La inspiración lo tenía de mi mamá, pero el miedo lo existía como todo, ¿no? Y ahí me dicen, queremos que usted sea quien cocine. Tenían un evento en puerta de una secundaria por 5 días. 5 días en el cual yo tenía que cocinar y me dijeron, usted diseña el menú, le vamos a entregar una res, ¿no? Y en ese momento yo no sabía de cálculos, cuánto producto voy a ocupar, y me dijeron son alrededor entre 500 a 600 personas, ¿no? Y era desayuno, comida y cena. Y digo, ¿qué hago? ¿Lo tomo? Y en ese momento yo dije, bueno, lo tomo. Tomo este trabajo, sabía que era una gran responsabilidad y lo tomé. Y cuando yo llego con mi mamá fue la más feliz al escuchar que yo iba a cocinar. Me dijo, está bien, tú no tengas miedo, tú puedes. Y es muy bonito sentir la satisfacción cuando tú cocinas. Ese día a la res yo lo hice en diferentes presentaciones, desde una barbacoa, un amarillo de res, un caldo de pancitas, una salsa de res. El día que se hizo la barbacoa de res, yo recuerdo porque venían personas de otros estados y se acercaron y preguntaron, ¿quién es la cocinera? No, ¿quién cocinó esta barbacoa tan rica? Y como yo iba también, mis hermanas iban conmigo como ayudantes, en ese momento pues, mis hermanas dicen ella, y llegan y me felicitan y me dijeron que era la mejor comida. Era la segunda vez que a mí me dicen que era la mejor o el mejor sabor que habían probado. Fue de mucha alegría para mí y volviendo a ver y decir, tengo que seguir adelante. Mi mamá la tengo a mi lado, mi mamá me va a como que no tanto sostenerte, sino que darte esa confianza de seguir y la satisfacción que tienes de escuchar cuando te felicitan, ¿no? Que es tan rico lo que tú cocinas. Sí, es muy bonito y me emociona mucho escuchar su historia. Me hace entender que también parte de su motivación y su grandeza pues es debido a su mamá. Así es, ella es una de las mujeres que siempre nos inspiró a que saliéramos adelante. Ella, a pesar de que no sabía leer ni escribir bien, ella siempre fue de las mujeres que nos dijo, no tengan obstáculos, ¿no? Y eso me recuerda mucho
el sentir el abrazo o el amor de un hogar. Porque recuerdo cuando allá cocinábamos, no existían los fogones, no existían como chimeneas. Entonces, ¿cómo se hacían antes? Eran 3 piedritas que se ponían en el suelo y ahí nosotros nuestro rol como mujeres o como niñas era de que ella nos enseñaba así de tanto de cal le echas, pero tú te quedas al lado del nixtamal cocinándolo, ¿no? Y tenías que estar moviendo cada rato ese maíz. Recuerdo que una de mis hermanas sentábamos alrededor de la olla del nixtamal, porque antes eran ollas, ni siquiera se utilizaban como hoy en día utensilios de aluminio o peltre, sino ollas. Y mi mamá cada vez que brinca el maíz, como si fuera un bailarín ahí, es porque ya está ese maíz. O tomen el palito para ver si ya se quitó la piel. Ahí entre eso, pues teníamos una bisabuela que nos contaba historias de los carrancistas, de cómo ellos comían, ¿no? Cuando hubo la hambruna de los carrancistas, cómo ella nos contaba que con 2 arcones ellos se comían solamente el chepil. Estábamos hablando que era parte de la tierra y que ella nos decía, solamente comemos chepil, no había maíz, no había porque había una hambruna. Ella nos empezaba a contar historias que al final de cuentas mi hermana, la más pequeña, se quedaba dormida al lado, ¿no? Al lado después de escuchar toda esta historia. O de cómo ella se casó, o de cómo ella empezó a salir, o de cómo ella hacía las comidas, porque ella como que tenía familiares cerca de la ciudad. Entonces ella decía, no, yo aprendí a hacer esto. Yo aprendí a hacer un mole, yo aprendí a hacer un chichilo, ¿no? Y ella lo contaba, pero como todo niño en ese momento solo escuchabas historias, nunca lo hacías. Y parte de eso me acuerdo, pues que era un amor abrazador al lado del fogón, el estar escuchando las historias de la bisabuela. Y es así como nosotros fuimos metiéndonos poco a poco. Yo en algún momento, cuando tenía 8 años, yo vivía en la casa, ¿verdad?, con mamá, pero llegó un tiempo en que una de mis tías pidió que yo fuera a su casa. Yo estuve en 3 casas diferentes en el cual yo aprendí también, a pesar de que somos de la comunidad, cada quien cocina diferente y cada quien come diferente, ¿no? Entonces, de esa manera fue como me fui metiendo un poquito más en la cocina y como fui aprendiendo de niña las diferentes maneras de cómo ellos preparaban sus alimentos. Y que nuestra cocina se basa básicamente de cocina que es como de agua, ajo, cebolla. Casi nosotros no ocupábamos proteína, ¿no? En la cocina oaxaqueña, en realidad de valles centrales, muchas comidas son como veganas. Puede ser cuando alguien dice, yo quiero una comida vegana, bueno, que hoy en día la conocen como vegano, ¿no? Es tan fácil para nosotros porque es algo más cotidiano para nosotros. Así es. ¿Cómo nace esta inspiración a querer dar a conocer tu trabajo? Bueno, justamente la inquietud nace cuando un día a mí me conocen preguntándome qué sé cocinar. Mi casa no lo tengo como tal cuando yo inicio, ¿no? Cuando yo inicio, una persona que tuvo confianza en mí, yo inicio con una cocina con techos de lámina reciclada, madera reciclada, que para entonces me pide a mí si pudiera yo dar una demostración del chocolate atole. Entonces yo le dije que no tenía el lugar adecuado, cómo hacerlo. ¿Qué hice en ese momento? Tuve que pedir la casa de mi suegra. Para ahí empezar, al principio pues fue como demostrar, miren, esto es lo que bebemos, el chocolate atole, lo tomamos cuando son las bodas o las mayordomías únicamente, no es una bebida que tú puedas tomar, ¿no? Y parte de eso veía yo a mi mamá que se esforzaba en día, veía yo a mis hijos y tenía yo como que esa chispita de querer dar a conocer mi cultura, mi identidad y querer salir adelante como mujer, ¿no? No tener ese obstáculo porque muchas veces pasa, ¿no?, de que pues por miedo no lo hacemos.
Sí tuve miedo, déjenme decirle a las mujeres, sí tuve miedo. Miedo el no poder, miedo el qué dirán, miedo a romper los roles de una casa, porque nosotros vivimos en una comunidad donde tú, si rompes esas reglas, te señalan por el hecho de que tú saliste, no obedeciste, saliste del entorno donde estabas, o platicas con cualquier persona, porque en ciertos hogares somos tan, ¿cómo te diré? Como muy reservados, que si tú haces eso es porque estás haciendo lo peor, ¿no? Y en este caso yo dije, tengo que seguir adelante y tengo que hacerlo, y me motivaba cada día cuando alguien me decía que era tan rico lo que probó. Esa era mi motivación de seguir adelante, y las inspiraciones de querer crecer como mujer eran más fuertes que yo. Eran más fuertes que yo porque tenía esas ganas de ser diferente a lo que yo era. Ya no era la Dalia que estaba ahí, sino que quería ser otra persona totalmente diferente. Y cuando toma esta decisión, ¿no encuentra como obstáculos? ¿Cuál fue el obstáculo más grande que usted tuvo en ese aspecto? El obstáculo más grande, créanme que yo creo que primero fue dejar de que las cosas fueran diferentes. El obstáculo también fue de que, pues al principio quizás a mi esposo no le parecía lo que yo quería hacer o empezaba a conocer, porque muchas de las veces me decía, ¿no?, que me importaba mucho lo que estaba haciendo. Yo cada día quería hacer algo más diferente a lo que estaba yo acostumbrada. ¿A qué me refiero diferente? Que ya no solo cocinar porque así lo pide el rol de la mujer dentro de la cocina, porque tengo que alimentar o tengo la obligación de darle un plato de comida a mis hijos, a mi esposo, sino porque yo quería que mi comida fuera dado a conocer. Entonces, quizás el obstáculo fue primero, pues tenía yo a mi esposo como que no creía mucho en lo que quería yo hacer, ¿no? Lo segundo, no tenía yo el lugar adecuado para cocinar, no tenía yo una cocina. Es como les dije, tuve que agarrar la casa de mi suegra, pero sé que no era mi espacio, sé que no era mi cocina. Muchas veces el hecho de que tú tomes algún utensilio que no fuese tuyo, tienes que pedir permiso, ¿no? O a veces ellos querían comer y justo tú tienes a tus clientes ahí y la gente tiene sus horarios de comida. Entonces yo le pedí mucho a mi esposo, le dije, quiero una cocina, ¿no? Y me dijo él, ¿y de verdad lo vas a utilizar? Sí, lo voy a utilizar. Y poco a poco fui creando todo eso. También el obstáculo o las trabas que tú tienes es poder que la comunidad misma a veces acepte lo que tú estás haciendo, ¿no? Aquí pues tenemos a veces mentes diferentes que dicen, pues ella está haciendo un mole, qué bonito y todo eso, ¿no? Alguien va a decir, ella está haciendo un mole, ¿quién no lo va a poder hacer? ¿No? Pero aquí la importancia que yo quiero recalcar es que yo estoy haciendo ese mole, yo puedo mostrar ese mole, aquí puedo enseñar a mis hijas, y esa es la invitación, o eso es lo que quiero que todas las mujeres entendamos, que si yo cocino así sea un simple huevo que yo puedo hacer, que yo le enseñe a mi hija cómo hacerlo. Si yo hago unas tortillas, si yo nixtamalizo, puedo enseñarle a mis hijos cómo lo pueden hacer. Esa es una herencia que no podemos perder. Nuevamente mi admiración, algo que noto mucho y me gusta mucho de lo que platica es que tiene muy claro la importancia que usted tiene como mujer. Eso es algo que es de admirarse. Créanme, no todas las mujeres contamos con esa seguridad como mujer de decir, antes estoy yo. Es lo que les platicaba ayer con el artesano que fuimos del pan. Yo tengo una historia muy similar a la de usted
Y le digo algo que siempre he dicho y que siempre voy a decir es, soy artesana, soy hija, soy hermana, pero ante todo eso, antes de todo eso, soy mujer. Así es. Es más importante que todo. Pues muchas gracias a ustedes, gracias por darme la oportunidad también de darme a conocer como persona. Me he equivocado, ¿por qué no? Porque a veces somos seres humanos, nos equivocamos en ciertas cosas, a lo mejor en ciertos momentos, pero el día en que ustedes me pidan una ayuda, el día que ustedes necesiten de mí, trato de estar ahí, trato de ser una mejor persona. A veces sí, como personas, a veces tenemos nuestros cambios, ¿verdad? Pero créanme que si un día ustedes me dicen, hola doña Dalia, necesito esto, si está en mis posibilidades, yo soy de las personas que ahí estoy. Entonces muchísimas gracias a ustedes. Sigo la invitación para quien quiera conocernos, puede venir a nuestra cocina. Mi cocina se llama cocina tradicional, cocina niche, que quiere decir en doble sentido, cocina rico o es rico, ¿no? Entonces, ¿por qué sale esta palabra? Antes yo les había dicho que a mí muchas veces era el miedo, cuando probaran de mi platillo dijeran, qué feo, no sabe. Pero a mí la satisfacción que me daba o la inspiración que me daba era, qué rico sabe. Y entonces siempre se me quedó esa palabrita, rico. Entonces cuando yo empiezo a pensar en el nombre de mi cocina, yo le decía a mis hijos que cómo lo iba yo a hacer. Entonces yo dije Yudenish, ¿no? Pero mis hijas me dijeron, es que es una palabra en zapoteco que muchas personas no lo van a entender, porque no hace como una infusión ahora en las letras, ¿no? De decir cocina, niche, porque cocina es castellano, niche es zapoteco. Entonces de esa manera nace esta frase o esto precisamente gracias a las personas que me han visitado y que siempre me dan esa alegría en mí de decir, es tan rico lo que cocina, ¿no? Y esa parte, pues creo que lo rico siempre lo vamos a recordar en el hogar donde nosotros estamos en tonos. Es como llegas a la casa y mamá ya te espera, así sean los frijoles, pero te espera. Hija, ¿ya llegaste? Ven, vas a comer, hoy nos toca comer frijoles. O ven, vamos a comer, hice salsa con tortillitas. Y eso dices, ahí está el amor de mamá. No solamente es un abrazo, el abrazo nos alimenta, pero también tenemos que alimentar el cuerpo y el alma. Y si mamá nos dice eso, alimentamos todo. Hay historias que no se escriben, se pronuncian con la voz de un recuerdo que hace eco. Y es que esta es la verdadera razón por la que sus voces merecen ser escuchadas. Mi mamá tejía, mi mamá no tenía descanso. Casi tejía las 24 horas, podemos decir. Entonces, como había mucha vida precaria, yo es lo que le digo a mis hijas. Una tía pidió y me fui ahí. Ahí estuve 2 años, desde los 8. Ahí estuve hasta los 10 años. Después de los 10 años, yo me salgo y me voy con otra comadre. Yo nunca cobraba nada. Ahí era de ayudar a cocinar. Pues es que decía yo, en cada casa comes totalmente diferente, ¿no? Y ahí ayudaba yo a cocinar, a cuidar a sus hijos. De ahí salgo y me voy a otra casa. Estuve ahí hasta los 12 años, regreso yo a mi casa. Mi papá decide emigrar a los Estados Unidos y deja a mi mamá aquí. Tengo una hermana que tenía 1 año y 8 meses cuando mi papá se va. Yo tenía 4 años. Tengo vagos recuerdos de cómo él se iba a los Estados Unidos en una cajita llevando ropa. Siempre le digo a mis hijos, eso me marcó a pesar de que casi iba yo a cumplir 4 años. Recuerdo esa tarde, le digo cómo se fue y todo eso, ¿no? Con la ilusión de que, les voy a mandar dinero, vamos a tener una mejor, y mi mamá se queda aquí. Después de ese tiempo, ya no,
pues ya no pensó en mi mamá, ¿verdad? Empezó a caer en el alcoholismo, pues es que digo de la drogadicción. Me da mucha tristeza cuando miro a un joven perdido en el vicio. Me da mucha tristeza cuando miro a alguien que se pierde en algo que no valora su vida. No, y mi papá fue perdiéndose así, que cuando fuimos creciendo pues no recordaba. De repente siempre decía a mi mamá, tal fecha vengo, tal fecha mando, tal fecha y todo. Y era siempre que pues nunca llegaba esa fecha. Mi mamá recuerdo que sufría mucho y tejía bastante. A veces a la semana mi mamá sacaba 25 tapetes de 40 por 50 para poder mantenernos. Y ya a la edad de 12 años, cuando yo regreso, tengo una hermana de 14 años que emigra a los Estados Unidos justamente por mi papá a buscarlo. Y yo tenía 12 años, yo le dije a mi mamá, yo me voy a los Estados Unidos. Yo con 12 años queriendo irme a los Estados Unidos. ¿A qué vas? Voy a buscar a mi papá, ¿no? Todos con la ilusión de buscar a tu papá. Y mi mamá me dice, es que no tengo dinero, y el prestamista solo prestó el dinero para mi hermana, que se iba, en aquel entonces eran $300 que mi mamá agarró prestado. ¿Y cómo va a pagar esos $300 si mi papá no se lo enviaba? Porque era un señor que caía en el alcoholismo y se lo olvidaba. Mi hermana se fue de muy, muy chica a los Estados Unidos, que hoy en día pues mi hermana no ha regresado. Se fue para allá. Y entonces por eso es que, es lo que digo, y mi mamá queriendo ir a verlo también, ahí vuelve otra vez mi abuela. Es que eres mujer. ¿Cómo vas a dejar a tus hijos? Siempre como que las mujeres son muy señaladas por el hecho de ser mujer, que es más delicado y más, si ya te casaste, no te puedes separar. Si ya te casaste, ya te pidieron, es como, ya te compré. Mi nombre es María Dalia Morales Ortiz, soy de la comunidad de Santana del Valle. Les invito a que vengan ustedes a nuestra cocina a probar lo que nosotros preparamos en la cocina. Tuve la dicha de escucharla de cerca, doña Dalia, con su sazón y su alma generosa. Me hizo sentir como en casa. Me enseñó que cocinar también es un acto de valentía. Brindamos con mezcal, sí, pero también con la alegría de ser mujeres que saben lo que cuesta pararse con fuerza. Su cocina es un acto de amor y de resistencia. Hoy su historia vive en mí y en todos los que la escuchen, en las voces que la cuentan.